Tener nuestros hogares y edificios públicos en buenas condiciones hace que sean menos propicios para un incendio. Un espacio defendible es como una barrera alrededor de una casa o un edificio que se diseña para evitar que los incendios se propaguen en las estructuras. Y es el área de 100 pies alrededor de un hogar que se divide en 3 zonas que deben de ser limpiadas. La zona 0. El objetivo de esta zona es evitar que las brasas que lleva el viento puedan quemar la casa o estructura y abarca los primeros 5 pies junto a una construcción, porche u otras estructuras. Desde aquí de esta área hasta aquí. Zona 1. Esta zona va desde los 5 hasta los 30 pies de distancia de cualquier edificio o porche y otras estructuras, y tiene como objetivo reducir el calor y el alcance de las llamas. La zona 1 es de los 5 pies hacia afuera. Hasta aquí. Esa distancia. Zona 2. Es la zona que va de los 30 pies hasta los 100 pies alrededor de una estructura o hasta los límites de la propiedad. Aunque seamos pequeños o jóvenes, nuestra cooperación realmente puede hacer el cambio. Nosotros mismos podemos hacer supervisiones. Podemos revisar afuera de nuestros hogares y hacer tareas tan sencillas como revisar por toda la maleza alrededor de la casa y debajo de los porches. ¡Wow! Este techo sí que necesita limpiarse. Tenemos que recoger toda la basura de esta zona. Todos los árboles y plantas deben estar hidratados. Muebles, objetos y tanques de gas deben de estar lejos de la casa. No dejemos que la maleza obstruya el desagüe. Las ramas deben de estar separadas de las estructuras o las casas. Hay que cortar la maleza que está justo afuera de nuestras casas. Una planta que ya está seca, hay que cortarla completamente. Los arbustos de esta zona deben estar sanos. Los techos, las salidas de las chimeneas, las canaletas del desagüe tienen que estar libres de ramas secas y de hojas. Debemos de recoger todas las ramas y hojas secas. El césped debe mantenerse a un máximo de 4 pulgadas de alto. Todos podemos ayudar. Permitir tanta acumulación de hojas secas en los techos resulta peligroso para nuestros hogares. No necesitas ser un experto. Es muy fácil darse cuenta cuando una casa o estructura necesita mantenimiento.
Y por la seguridad de todos está en nuestras manos simplemente limpiar, podar y recoger la vegetación seca. Porque si permitimos que se acumule afuera y muy cerca de nuestras casas, lo convierte en un lugar peligroso en caso de que se presente la amenaza de un incendio forestal. Demos mantenimiento a las áreas alrededor de nuestras casas y edificios comunitarios. Tomemos conciencia de que no basta con que un lugar se vea muy bonito y limpio. Podemos tomar más acciones para que además sea un lugar seguro. Les aconsejamos que consulten la página de internet www.readyforwildfire.org. Pulsen la pestaña en español para información actualizada y tips de cómo preparar su casa y hacerla más resistente al fuego. Áreas limpias alrededor de nuestras casas y de los edificios le dan seguridad a la comunidad. Hagamos nuestra parte. Como puedes ver, hay muchas cosas en las que podemos ayudar.